Radio Quilmes. Estamos con Agustín Ormazábal. Lo defino como se define también él a través de sus redes sociales, de todas sus facetas dentro de la Universidad Nacional de Quilmes. Es quilmeño además, doctor en Ciencia y Tecnología, licenciado en Biotecnología, becario postdoctoral, PIC. ¿Qué es esto? PICT, le decimos PICT. PICT. Las becas PICT dependen de la Agencia de Promoción a la Investigación Científica, el Desarrollo y la Innovación, que eso me permite también meter por colación algo que es importante aclarar, y es que el CONICET es quizás una de las instituciones más prestigiosas que tiene nuestro país en materia de investigación científica, pero no es la única. Ujú. La agencia es muy importante en términos de lo que tiene que ver con el financiamiento a la función científica. Buena Uh-huh. parte de los subsidios para equipamiento y para desarrollo de investigaciones en realidad provienen de agencia, mientras que el CONICET muchas veces está más abocado al pago de lo que tiene que ver con los recursos humanos. Uh-huh. Esto es importante recalcarlo porque precisamente hace 2 semanas la Agencia de Promoción Científica anunció el cese en lo que tiene que ver con el financiamiento a las investigaciones científicas, Uh-huh. lo cual para nosotros implica la imposibilidad de comprar insumos y nuevo equipamiento, porque esto convive con otras medidas que se vienen tomando desde el gobierno que tienen que ver, por ejemplo, con la anulación del programa Equipar Ciencia y Construir Ciencia, que tenía por objetivo precisamente la actualización en el equipamiento que nosotros usamos para actualizarnos en la ciencia que hacemos, pero por otra parte también para lo que tiene que ver con las mejoras edilicias de los lugares en donde trabajamos. Entonces, muchas veces los conflictos científicos vienen por colación de la visibilidad que tiene el CONICET, pero otras instituciones súper prestigiosas como el INTI, el INTA, ANMAT, la Comisión Nacional de Energía Atómica también También. reciben Uh-huh. estos embates en términos presupuestarios. Claro, es que justamente esa era la idea de la convocatoria y de la charla, de hablar, bueno, justamente de cómo está este sector que ya, una vez que Milei ganó la presidencia, empezó la preocupación porque era parte de los famosos afuera de el actual presidente de la nación. Eh, Vos que ya venías con una historia ahí adentro, bueno, ¿qué es lo que fuiste viendo en todo estos 9 meses que han transcurrido del nuevo gobierno? Mira, Vale, a mí me parece importante que para poder entender el conflicto científico es necesario entender que está completamente acoplado al conflicto universitario. Ujú. Son dos caras de la misma moneda, en el sentido de que, por empezar, buena parte de quienes ejercen la función científica dentro del ámbito son a su vez docentes universitarios. Y hablemos un poco de eso, Ujú. porque el conflicto arranca con las universidades cuando, a principios de este año, Milei anuncia que no va a haber presupuesto 2024, sino que lo que vamos a usar es una extensión del presupuesto 2023. Ujú. El problema es que en el ejercicio 2023 hasta el 2024 hubo un 200% de inflación acumulada. Por lo tanto, usar los mismos recursos que en el 2023 en el año 2024 implica necesariamente una licuación, ya sea de salarios como Ujú. de insumos para lo que tiene que ver con la labor universitaria. En ese sentido, es importante destacar que en lo que va del año tenemos ya un 136% de inflación acumulada. Esto es importante decirlo porque si bien mucho se dice al respecto de que la inflación está bajando, no quiere decir que la inflación sea cero, Claro. sino que la sigue habiendo. Y sin embargo, la actualización del presupuesto universitario hasta el momento fue de solo el 56%. Por lo tanto, hubo una pérdida en términos reales del 33% de la capacidad del presupuesto universitario. Esto repercute en parte en lo que tiene que ver con insumos, pero sobre todo impacta en salarios, porque Ujú. esa pérdida es del 48% en términos salariales. ¿Por qué es más fuerte el impacto sobre el salario que sobre los insumos universitarios? Porque el gobierno habla de que permanentemente actualiza los montos de las universidades, y en realidad lo que el gobierno hace es actualizar lo que corresponde a los gastos de funcionamiento. Ujú. Por ejemplo, la compra de bienes de consumo como el papel. Y esos gastos solo ocupan el 10% del presupuesto de las universidades. El 90% restante son los salarios. Ujú. Como consecuencia de ese retraso, que dicho sea de paso es incluso mayor al retraso que hay en la actualización salarial de los trabajos no registrados, hoy tenemos un 85% de los docentes universitarios con más de 10 años de antigüedad cobrando sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Ujú. Si además consideramos que el 70% de los docentes universitarios son de dedicación simple, que es un salario mucho menor que los de dedicación exclusiva,
nos da una situación calamitosa en términos salariales. En consecuencia, muchos docentes universitarios, sea por eso y también por una cuestión de vocación, tienen tareas de investigación. Claro. Eso es lo que les permite complementar su salario, y ese es mi caso, de hecho, para poder subsistir. Entonces, ahí es donde viene también el conflicto científico. Están ligados una cosa con la otra. En términos de lo que está pasando a nivel país con la ciencia, como te decía antes, una de las principales ventanillas de financiamiento, como es la agencia, cesó la adjudicación de nuevos subsidios, y aquellos que ya estaban adjudicados y que tenían titulares asignados no se están pagando. El sistema no está incorporando nuevos investigadores e investigadoras, lo cual implica un achicamiento en la planta, porque obviamente se jubilan personas y otras renuncian en ese lapso de tiempo. Como te decía, también se dieron de baja importantes programas en términos de financiamiento, como es el de Equipar Ciencia y el de Construir Ciencia. Y todo esto además se da en un marco de total desregulación de lo que tiene que ver con lo que para nosotros era habitual en términos de la cotidianidad del sistema. Por ejemplo, que aquellos becarios postdoctorales que están aguardando por su ingreso a carrera siguen cobrando hasta tanto no tengan ese resultado, porque obviamente siguen ejerciendo funciones científicas. Se está atacando a la cantidad de becas que se otorgan, que para nosotros es nuestro semillero, es decir, el punto de inicio de formación de un investigador científico, una investigadora científica, arranca con sus becas de doctorado, con sus becas de grado, y eso está completamente minimizado, pulverizado en comparación con lo que solía ser. Entonces lo que estamos viendo es un escenario deliberado de desmantelamiento de nuestro sector, y que incluso implica una pérdida enorme para el país en términos de estrategia económica, porque pensemos en 3 países, los que mejor te parezcan y en los términos que vos prefieras, a los que te gustaría que en algunos aspectos al menos nos parezcamos un poco más, en términos económicos, educativos, científicos, sociales, del que mejor te parezca. Y fijémonos cuánto invierten esos países en la función ciencia y tecnología. Y vamos a ver que probablemente invierten muchísimo más que Argentina, lo cual no es mucho decir, porque Argentina viene invirtiendo menos del 0,3% de su PBI en la función científica o tecnológica. Y eso incluso lo pone no por debajo de aquellos países contra los que podemos compararnos, sino por debajo del promedio mundial. Y no es una casualidad, porque aquellos países que están desarrollados de esa manera, en buena medida lo están precisamente porque invierten en ciencia y tecnología, porque eso genera valor agregado, porque eso genera valor humano, valor cultural y valor económico también. Nosotros tenemos capacidad de dar respuesta a problemáticas que tienen repercusiones negativas en lo económico a partir de la ciencia, y lo estamos desperdiciando. Claro. Bueno, recordemos que cuando fue la pandemia del COVID, fueron los científicos, las universidades las que laburaron a full para justamente desarrollar distintos procedimientos en pos de buscar una solución. Argentina en tiempo récord tenía no solamente los barbijos, que quizás fueron como la tecnología más popular que se desarrolló acá en respuesta al COVID. En tiempo récord teníamos los test de diagnóstico. En tiempo récord teníamos equipos formados para hacer las mediciones sobre los hisopados de la gente y determinar si estaban o no infectadas. Argentina es el único país de la región que tiene una vacuna propia contra el COVID. Entonces es muy difícil entender este tipo de decisiones cuando claramente la función científica de nuestro país tiene repercusiones muy directas en la calidad de vida de nuestra gente. Pensémoslo al revés, porque también está quien puede decir, bueno, con todas esas inversiones de todas maneras seguimos teniendo los problemas que tenemos. Pensémoslo al revés, pensemos en cuánto peor sería si encima no tuviéramos a los científicos y a las científicas de este país. Argentina tiene apenas 3 científicos por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa. Pensemos en cualquiera de esos países que nos imaginábamos recién, y es más del doble. O sea, ni siquiera es cierto esto de que sobran personas en la planta de la ciencia en Argentina. Y esto no solamente aplica a quienes son profesionales de disciplinas científicas. El personal administrativo también es súper importante, porque son quienes nos permiten a nosotros ocuparnos de la cuestión científica, mientras ellos hacen un trabajo que es súper difícil y que aparte implica la articulación entre todos los laboratorios del país, que son un montón. Entonces, no sobra nadie, no sobran científicos y científicas, no sobra personal administrativo, y por el contrario, yo creo que la gran oportunidad que tiene Argentina para crecer es a través de la economía del conocimiento, es a través
del desarrollo científico-tecnológico y a través del desarrollo cultural, lo cual tenemos una enorme base. Ujú. Agus, estuviste la semana pasada, se realizó, creo que fue el viernes, ¿no? Una manifestación, la entrega de un petitorio, bueno, de todo el polo científico de nuestro país. Contanos un poquito en detalle qué fue lo que hicieron, dónde lo hicieron. La convocatoria viene a partir de la red de autoridades de institutos de investigación científica de nuestro país, es decir, directores y directoras de grupo que en el último tiempo y sobre la base de este deterioro del cual te hablo, han aunado fuerzas para coordinar acciones de forma conjunta y fueron ellos quienes convocaron a esta movilización. Y lo primero que te quiero decir al respecto de eso es que, siendo que somos apenas 3 de cada 1000 en la población económicamente activa, éramos muchos. Era mucha la gente que se convocó ese día. Les recuerdo que el viernes pasado, además, estábamos en las vísperas o ya estaba empezando Sí, Santa Rosa. Santa Rosa, lluvia, full. Lluvia, frío, era un día absolutamente inhóspito y sin embargo no cabían las personas en la explanada del Centro Cultural de la Ciencia, que es el mismo edificio donde está lo que antes era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es donde está la agencia, que es donde está el CONICET. No cabíamos en el lugar en el que estábamos. Y por otra parte también para mí fue súper positivo escuchar cómo la gente que pasaba por ese lugar adhería a lo que nosotros estábamos reclamando, porque independientemente de todo este aparato discursivo en el que se quiere instalar que la ciencia en Argentina no sirve, yo creo que sigue teniendo un nivel de reconocimiento social que precisamente también convalida los reclamos que se llevaron ese día a la explanada de CONICET, agencia de lo que conocemos como Polo Científico de Buenos Aires. Éramos muchas personas, hablaron autoridades no solamente de la red de autoridades de los institutos, sino que también contó con la presencia de decanos y decanas de diferentes universidades. Por supuesto que también en el caso de la UNQ estaban las autoridades o algunas de ellas en ese lugar y bueno, personas como yo, becarios y docentes de la universidad que también fuimos a acompañar. Por supuesto, el petitorio enumera buena parte de los datos que yo les estoy comentando ahora, se entregó y de ahí, digamos, dependerá de la voluntad política de que quiera recibirlo o no, hacer uso de esa información para tomar decisiones que reviertan algo que para mí es del todo irracional. ¿Y hoy de quién dependen? ¿De Capital Humano sería ahora? Claro. Claro. O sea, no de Capital Humano, dependemos directamente de la jefatura de gabinete. Pero también en una situación totalmente extraña, porque un poco quién no depende de la jefatura de gabinete en este momento, ¿no? Son tantas las dependencias que Capital Humano y jefatura de gabinete han tomado últimamente que primero es irrealizable la tarea de coordinación entre todas esas áreas porque son demasiadas y además porque son extremadamente diversas. Y por otra parte también porque nosotros venimos acostumbrados a cierto nivel de coordinación con personas que tienen algún tipo de conocimiento del sistema que en este momento no está ocurriendo. Nuestros interlocutores no son personas que conozcan a fondo cuál es el campo científico de nuestro país. Por lo tanto, sí, estamos en una situación totalmente descoordinada, agencia sigue sin designar un directorio, es totalmente desorganizada la situación, yo creo que es adrede, que tiene que ver con un deterioro deliberado del sector científico. Y eso genera que mucha gente por decisión propia diga, bueno, basta, yo me voy porque no, así no puedo. Totalmente, de hecho, creo que fue en el día de ayer o el día anterior que un colega de automatización y control, que, bueno, si hablamos de un país industrializado, ¿quién no puede pensar en la necesidad de tener expertos en automatización y control? Contaba que hace unos 20 años había retornado al país con el programa Raíces y hacía la figura sobre el final de la frase que ahora le tocaba irse de nuevo con el plan motosierra. Esos son los dos extremos, ¿no? Nos costó mucho trabajo recuperar a muchos científicos y muchas científicas de nuestro país y además el Estado hizo una enorme inversión en formar a aquellos que todavía eran jóvenes y que no se habían ido para que al día de hoy toda esa inversión, no voy a decir que fue en vano, porque me parece que esa contribución significó mucho durante mucho tiempo para nuestro país y porque esas personas no se pierden, pero sí que el Estado no está haciendo el mismo esfuerzo en este momento
para retener a esos recursos humanos del que hizo para recuperarlos o para formarlos. Sí, está ocurriendo. Yo de todas maneras siempre tengo como muchas discrepancias con esta idea de la fuga de cerebros, ¿no? No me gusta el concepto porque pienso por un lado que intelectualiza nuestro trabajo y la verdad es que nosotros somos laburantes como cualquier otro, entonces no solo somos nuestro cerebro, somos nuestra fuerza de trabajo y tenemos las características de cualquier otro laburante que puede llegar a perder su laburo. Pero por otro lado también cuestiono la cuestión de la fuga, porque me pregunto cuántos son los que realmente tienen esa capacidad de irse a otro lado para ejercer su profesión. Lo sabemos también científicos más modestos, que por ahí no tenemos esa capacidad de conexión con institutos de otros países que nos permitan fácilmente encontrar un trabajo y, como dice la frase, fugarnos. Me parece que lo que va más habitualmente a ocurrir en caso de que este deterioro siga es que nos quedemos en nuestro país sin poder ejercer nuestra profesión. Estos videos que se viralizaron hace poco de la UBA, de científicos y docentes ejerciendo otros trabajos que no tienen que ver con su función, yo creo que es lo que más probablemente suceda antes que nuestra fuga. ¿Y vos en lo personal cómo lo manejas? ¿Cuál es hoy tu realidad? Bueno, al principio contabas un poquito que me echás con la docencia, pero bueno, ¿cómo es tu día a día? Yo tengo una enorme ventaja con respecto a otros compañeros y a otras compañeras de la universidad y del ámbito científico en general, y es que soy teórico. Como soy teórico y trabajo con una computadora, con un pizarrón y con un cuaderno, y ni siquiera necesito grandes recursos computacionales para poder hacer los cálculos que necesito para mi investigación, no tengo la enorme desventaja de sí tienen otros compañeros y compañeras que hacen experimentos de mesada, que es la necesidad del reactivo, del insumo, muchos de los cuales son dolarizados. Si no tenemos esa ventanilla que para nosotros es esencial como es la de agencia, para poder de alguna manera incorporar recursos que nos permitan comprar esos reactivos e insumos, si no tenemos ni siquiera acceso a financiamiento externo, porque incluso se han cortado líneas de financiamiento del BID, entonces es muy difícil continuar con las investigaciones. Corremos el riesgo de que laboratorios que costó muchísimo trabajo construir, con recursos humanos que costó muchísimo trabajo formar, empiecen a disolverse. Y esos son, primero que nada, los laboratorios experimentales, lo que hacen los experimentos de mesada. También me encuentro con la situación en la que, como muchos laboratorios, y bienvenido sea, se resisten a desaparecer, también nos pide mucha colaboración a quienes somos teóricos, porque precisamente podemos seguir haciendo ciencia y generando resultados de manera, si querés, teórica y generando modelos computacionales y simulaciones y demás, y eso les permite a esos laboratorios por ahí seguir haciendo ciencia o seguir generando resultados. Pero la realidad es que esos laboratorios no deberían por qué estar teniendo que recurrir a un área de experticia que no es la propia, no por una cuestión de deseo, sino por falta de reactivos. No le estamos permitiendo investigar a nuestros científicos. Es una barbaridad y realmente no... Es una burrada. Ante todo, es una burrada. Así que bueno, mi día a día en el ámbito tiene que ver con eso, tiene que ver con mi propia investigación, en donde estamos trabajando en el desarrollo de métodos de diagnóstico, de detección de algunas hormonas que están relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Queremos desarrollar formas de diagnóstico que sean más eficientes, más rápidas, más baratas, y eso es en lo que se basa mi estadía de postdoctorado, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y después con docencia, también en la Universidad de Quilmes, donde soy docente, y en paralelo esto de las colaboraciones con esos laboratorios que por ahí en este momento en particular están necesitando un insumo más computacional frente a la imposibilidad de comprar reactivos experimentales. Bien. Agustín, como siempre, gracias por venir y por contarnos un poco todo esto que está bastante tapado mediáticamente, pero que es una realidad y que es preocupante para este sector tan importante como son los científicos. Bueno, muchísimas gracias. Y este es un espacio que siempre tiene lugar para hablar de la situación científica. Espero que el día de mañana podamos encontrarnos para hablar de ciencia y no de la situación con la ciencia. Porque este es un país que tiene mucho para decir científicamente, es el único país de la región que tiene premios Nobel en ciencia y tecnología, tenemos una larguísima tradición científico-tecnológica. Espero que el día de mañana podamos hablar de eso en lugar de todas estas situaciones que nos complican un poco la vida para hacer lo que realmente nos gusta, que es investigar,
Pero bueno, nos toca dejar el pesimismo para épocas mejores, así que en eso estamos. Y ahora me acuerdo y recomiendo a aquellos que siguen, creo que está en vigencia todavía la página de la Agencia Científica de la Universidad Nacional de Ah, Quilmes, sí, claro, sí, claro. que Grandes compañeros y compañeras. con tanta claridad y con tan en lo cotidiano trasladan cosas que están buenísimas, que hemos en algún momento tomado hacia alguna entrevista vinculada con todo lo que se realiza, no solamente aquí en la Universidad de Quilmes. Así que recomiendo como para, bueno, por lo menos entender un poquito más por qué es tan importante defender a la ciencia. Gracias, Agus, por venir. Gracias a vos, Vale. Hacemos una pausa y ya volvemos.